¿Sabes el verdadero secreto sobre la armadura de Dios que todo cristiano necesita conocer? No te estoy hablando de una teoría lejana o una enseñanza teológica complicada. Te hablo de algo tan real, tan poderoso, que puede cambiar completamente la manera en que vives tu vida diaria como hijo o hija del Dios Altísimo. He visto con mis propios ojos cómo tantos creyentes preciosos, hijos de Dios, caminan derrotados, cansados, abatidos. Y lo más triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están en medio de una batalla. Sí, una batalla espiritual. No es un símbolo, no es poesía, es una realidad. Hay un conflicto invisible que nos envuelve cada día, y sin la armadura de Dios, uno simplemente no puede resistir. Oh, querido mío, querida mía, muchos enfrentan tentaciones, dudas, miedos que paralizan y creen que es solo parte de la vida. Pero, ¿y si te dijera que hay una solución? ¿Y si te dijera que hay una manera de vivir por encima de todo eso, en victoria constante? Pablo el apóstol, que conoció el poder transformador de Cristo, escribió en su carta a los Efesios sobre una armadura que Dios mismo nos entrega. No es un concepto bonito para colgar en la pared o subrayar en la Biblia. No es una provisión divina, un equipo celestial diseñado para ti, para que camines firme, seguro, fuerte cada día de tu vida. Pero escúchame bien, esta armadura no funciona automáticamente. No basta con saber de ella, no basta con escuchar un sermón o memorizar los versículos. No, hay que vestirse de ella, hay que activarla con entendimiento, con fe viva, con la guía del Espíritu Santo. No es un abrigo que te cae encima, es una decisión, es un compromiso diario con Dios. Y me duele el corazón cuando veo a creyentes sinceros que aman a Jesús, pero viven derrotados. Se preguntan, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué no puedo vencer esto? Y yo te digo, mi amado, mi amada, es porque han salido a la guerra sin sus armas. ¿Qué soldado haría eso? Ninguno que espere sobrevivir. Y aún así, muchos hijos de Dios comienzan su día sin la oración, sin la palabra, sin vestirse de la verdad, de la fe, de la justicia. No lo hacen por rebeldía. A veces es por ignorancia, otras por rutina. Pero el enemigo no descansa. Él observa nuestras debilidades, nuestros descuidos. Él no ataca al azar. Es estratégico. Él sabe exactamente dónde lanzar sus dardos. Y por eso, esta armadura es tan necesaria. No es opcional. No es solo para tiempos difíciles. Es para todos los días. Todos los días hay batalla. A veces es visible. A veces se esconde detrás de una conversación, de una noticia, de una emoción. Cada pieza de la armadura cumple un propósito. El casco de la salvación protege nuestra mente. ¿Cuántas veces el enemigo quiere sembrar dudas en tus pensamientos? Dios no te ama, no eres suficiente, has fallado demasiado. Pero cuando tienes el casco bien puesto, esas mentiras no entran, porque tú sabes quién eres en Cristo. Tú sabes que has sido redimido, lavado con sangre preciosa, y que del cinturón de la verdad, esa verdad que no cambia, que permanece firme cuando todo lo demás se tambalea. Esa verdad que dice que eres amado, perdonado, escogido. Cuando te afirmas en la verdad de Dios, caminas recto. No te tuerces por opiniones humanas, no caes en la trampa del enemigo. La coraza de justicia, qué hermosa pieza, no basada en tus obras, no, sino en la justicia de Cristo. Cuando el enemigo quiere acusarte por tu pasado,
Tú levantas el pecho cubierto por esa justicia divina y dices: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa coraza protege tu corazón, tus emociones, tus decisiones, porque sí, el corazón también puede ser herido, manipulado, confundido. Y el escudo de la fe, escúchame bien, ese escudo que apaga los dardos encendidos del enemigo. ¿Sabes lo que es un dardo encendido? Es un pensamiento repentino de miedo, de enojo, de desesperanza. Y cuando levantas el escudo de la fe, esas flechas no te tocan, porque tú confías, no en lo que ves, sino en quien prometió estar contigo hasta el fin. Y los zapatos de la paz, sí, también hay calzado en esta armadura. Porque un guerrero no solo resiste, también avanza. Y para avanzar necesitas estabilidad. La paz de Cristo te da esa estabilidad. No importa el terreno, valle o montaña, tormenta o sol. Si tienes puestos esos zapatos, puedes seguir caminando. He caminado sobre escenarios donde la enfermedad reinaba, donde el dolor era palpable. Y sin embargo, en medio de todo, sentía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Y no puedo dejar de hablarte de la espada del Espíritu. La única arma ofensiva en esta armadura es la palabra de Dios, viva, eficaz, cortante. No es poesía, no es literatura, es poder para destruir fortalezas mentales, para romper cadenas, para declarar libertad. Cuando el enemigo dice: estás solo, tú respondes: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cada vez que hablas la palabra con fe, el infierno tiembla. Lo sabías, la oscuridad no soporta la luz, y la palabra es luz. Pero te pregunto, ¿cómo puedes usar la espada si no la conoces? ¿Cómo vas a declarar promesas si nunca las has leído? Oh, mi amado, mi amada, necesitamos volver a la palabra, a estudiarla, a meditarla, a memorizarla, porque en el día de la batalla no hay tiempo para buscar el arma. Tienes que tenerla lista, afilada, lista para usar. Y todo esto se activa con la oración. Sí, la oración en el Espíritu. No hablo de repetir palabras mecánicas. Hablo de esa oración profunda donde tu alma se conecta con el cielo, donde el Espíritu Santo ora a través de ti. Esa oración que rompe cadenas invisibles, que abre los cielos, que trae revelación. La oración que te viste de la armadura, que te prepara, que te fortalece. Es ahí, en ese lugar secreto de comunión con Dios, donde la armadura cobra vida. No es una teoría, es una realidad vivida. Y yo he vivido esto, no porque lo haya aprendido en libros, sino porque lo he visto en acción, en mi propia vida, en las vidas de miles que han venido hambrientos de Dios, quebrantados, pero salieron vestidos de poder. Y te digo con todo mi corazón, con lágrimas, si es necesario, no esperes a que llegue la tormenta para buscar tu armadura. No esperes a estar herido para correr al refugio. Vístete ahora, prepárate hoy, porque el enemigo no espera, pero Dios ya te ha dado todo lo necesario para resistir y vencer. ¿Sabes? No hay victoria verdadera sin preparación. No es posible vivir una vida de triunfo espiritual continuo si no hay una entrega diaria, una búsqueda constante, una disciplina nacida del amor por Jesús. Yo he visto con mis propios ojos
a tantas personas preguntarse por qué siguen cayendo en las mismas tentaciones, por qué sienten que su fe se desmorona ante la más mínima tormenta. Y en mi corazón solo escucho que una respuesta: no se han preparado, no han vestido la armadura, no han cultivado esa intimidad sagrada con el Espíritu Santo que transforma por dentro y por fuera. La oración, mi amado, mi amada, la oración no es solo un momento de pedir, o no es mucho más que eso, es la línea directa que conecta el cielo con tu corazón. Es allí donde se recibe la fortaleza, donde el alma se alinea con la voluntad del Padre. Y no te hablo de una oración repetitiva, seca o llena de formalidades. Te hablo de una conversación viva, de ese susurro en el alma que dice: aquí estoy, Señor, háblame, guíame, moldéame. Desde el instante en que abro los ojos por la mañana, hay un deseo ardiente en mi espíritu: estar con Él, tomar su palabra y dejar que penetre cada rincón de mi ser. No porque sea un deber, sino porque sin Él no puedo vivir. Leer un versículo no es simplemente leer palabras. Es escuchar la voz del Dios viviente hablando directamente a tu situación, a tus temores, a tus decisiones. Y el ayuno, muchos lo han dejado de lado, lo han olvidado. Pero déjame decirte, el ayuno no es para convencer a Dios de algo, sino para sensibilizar nuestro corazón. Es como apagar el ruido del mundo para poder escuchar con claridad la dulce voz del Espíritu. Es una rendición que nos afila, que fortalece nuestra armadura para el día a día, porque las batallas llegan, queramos o no. Y si no estamos equipados, caeremos. Cada día que vivimos sin buscar su presencia, sin renovar nuestro compromiso, es un día más cerca de la derrota. No se trata solo de protegernos, sino de avanzar, de conquistar lo que Él nos ha prometido. Hay un propósito específico divino para tu vida, y el enemigo lo sabe. Por eso lanza tentaciones disfrazadas de oportunidades. A veces son financieras, a veces emocionales, a veces parecen buenas, pero no lo son. Y si no hay discernimiento, caemos. Pero cuando hay preparación, cuando el corazón está anclado en Cristo, cuando la palabra arde en el alma y la oración es continua, entonces reconocemos esas trampas. Y no solo las evitamos, sino que caminamos con integridad, con justicia, con la frente en alto, sabiendo que el Espíritu Santo nos está guiando paso a paso. No puedo explicarte cuántas veces he sentido su dirección en medio del silencio, en decisiones pequeñas, en encuentros inesperados. Y todo comenzó con una simple oración de entrega. Cuando el Espíritu Santo toma el control, ya no vives tú, es Cristo viviendo en ti. Y en ese estado la armadura no es algo que simplemente te pones, se convierte en parte de ti. Cada oración que haces es un acto de fe que fortalece esa armadura. Cada minuto en la palabra es una espada afilada que corta la mentira. Cada ayuno es un escudo que repele el dardo encendido del enemigo. Pero esto no se logra con un solo acto aislado. No es la disciplina constante, diaria, apasionada. No se trata de perfección, se trata de compromiso. He aprendido que el Espíritu Santo no trabaja en la prisa ni en la rutina vacía. Él se manifiesta en la entrega, en la constancia, en el hambre genuina por más de Dios. Y cuando eso sucede, cuando eso sucede, la atmósfera cambia.
Tu habitación se convierte en un lugar santo. Tu trabajo, tu casa, tu caminar, todo se llena de su gloria. Te has preparado hoy para la victoria, porque no basta con conocer la armadura, hay que vestirla. No basta con saber orar, hay que orar. No basta con tener una Biblia, hay que escudriñarla. Y no basta con decir que creemos, hay que vivirlo. Hay una generación que necesita ver creyentes firmes, llenos del Espíritu, inquebrantables en la fe. Y eso comienza contigo. Comienza hoy, comienza en la intimidad. El Señor no busca talentos, busca corazones rendidos. Y cuando lo encuentra, cuando lo encuentra, las victorias no son ocasionales, se vuelven constantes. Y no por nuestra fuerza, sino por su poder en nosotros. No hay día en mi vida en el que no haya sentido la necesidad profunda de su presencia. Cada vez que abro los ojos por la mañana, antes de que siquiera mis pies toquen el suelo frío, mi espíritu ya está buscando ese primer susurro del Espíritu Santo. Porque he aprendido no por teoría, sino por experiencia viva, que la disciplina espiritual continua no es un lujo, es la base, es el fundamento para vivir en victoria, no de vez en cuando, sino todos los días de nuestra existencia. No basta con haber sentido su gloria en una cruzada o haber experimentado un milagro un domingo por la noche. No, así como un guerrero afila su espada antes de entrar en combate, así también nosotros debemos afilar nuestro espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Con la palabra, con la oración, con el ayuno, día tras día sin excusas, porque la vida misma es un campo de batalla, y si no estamos preparados, si dejamos que nuestra armadura se oxide, si permitimos que nuestra fe se debilite, entonces no podremos sostenernos cuando los vientos arrecien. Yo lo sé bien, hay días en los que el enemigo no viene con truenos ni relámpagos, sino con un susurro, con una duda ligera, con un pensamiento fugaz que parece inofensivo, pero si no estamos firmes, ese pensamiento se convierte en una mentira que echa raíces. La disciplina diaria nos da la claridad para discernir esas mentiras desde el principio. Nos permite levantar el escudo de la fe antes de que la flecha toque nuestra piel. A veces me preguntan, ¿cómo mantienes viva tu relación con Dios con tanta intensidad? Y yo les contesto, no es por fuerza ni por emoción, sino por disciplina, por compromiso. No es porque me sienta fuerte todos los días. No. Hay días en los que me siento débil, cansada, incluso confundida. Pero incluso en esos días, sobre todo en esos días, me presento delante de Él, porque no se trata de perfección, sino de perseverancia. ¿Cuántas veces me ha sostenido su gracia cuando yo no podía más porque me comprometí a estar en su presencia, aun cuando mi carne decía que no? Hay algo poderoso en la práctica diaria. No necesitas comenzar con 1 hora de oración o largas jornadas de ayuno. Tal vez solo 10 minutos al día para meditar en un versículo, dejar que esa palabra penetre hasta lo más profundo. He visto lo que puede hacer una sola palabra de Dios cuando es sembrada en buena tierra. Esas pequeñas prácticas repetidas con fidelidad construyen fortalezas espirituales inquebrantables. Y el ayuno, no para impresionar a Dios, sino para afinar nuestra sensibilidad espiritual, para silenciar la carne y escuchar con más claridad al Espíritu. Y quiero que lo sepas, ser disciplinado espiritualmente no significa que nunca fallarás. No significa
que nunca dudarás. Significa que pase lo que pase, regresarás. Volverás a tu lugar de intimidad con Él. Lo buscarás aún cuando tu corazón esté seco, porque sabes que ahí está tu fuente, tu escudo, tu refugio. La disciplina crea constancia, y la constancia abre el camino a una vida de poder, no solo para resistir, sino para avanzar. Yo he visto cómo la disciplina me ha sostenido frente a ataques que parecían imposibles de resistir. Cuando otros se derrumbaban por causa de miedos sutiles o distracciones brillantes, el Señor me mantenía firme. No porque yo fuera fuerte, sino porque me mantuve conectada. ¿O cuánto necesitamos estar conectados? Cada día que decides buscarle, cada oración que elevas, es como ajustar tu armadura, como reafirmar tu propósito, como decirle al enemigo: hoy también estoy preparada. Y así, paso a paso, día tras día, vamos formando un estilo de vida que no depende de circunstancias, porque la batalla no siempre será grande, visible o ruidosa. A veces será ese pensamiento que nadie ve, esa tentación pequeña que susurra en la oscuridad. Pero si estás disciplinado, si tu espíritu ha sido entrenado, si tu armadura está puesta, entonces nada podrá derribarte, porque ya estás firme antes de que llegue el ataque. No te digo esto porque lo leí en un libro, te lo digo porque lo he vivido, porque he llorado en su presencia y también he danzado en su gozo, porque he sido fortalecida en mis momentos más débiles y todo, porque me comprometí a mantenerme en disciplina, a volver a Él una y otra vez. No esperes sentirte listo. Comienza hoy, aunque sea con poco, aunque sientas que no tienes fuerza, porque en ese acto, en ese simple paso de fe, estarás diciendo: Señor, aquí estoy. Vísteme otra vez con tu poder, enséñame a perseverar. Y Él lo hará, porque Él honra a los que le buscan, no con perfección, sino con constancia. A veces el enemigo no viene con ruido, no aparece con cuernos ni con humo, ni siquiera con una gran tormenta. Él viene silencioso, sutil y con precisión. Él observa, siempre observa, no es torpe, es astuto calculador estratégico. No lanza sus ataques al azar como si no supiera a quién tiene delante. Él sabe exactamente dónde eres más vulnerable y allí es donde apunta. No desperdicia sus flechas. Él espera. Y cuando ve una grieta, una duda no tratada, un temor escondido, un deseo no rendido al Espíritu Santo, allí lanza sus dardos encendidos. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado sin entender por qué? ¿Cuántas veces ese pensamiento de no soy suficiente te ha detenido? Te ha susurrado que nadie te escucha cuando oras, que tus errores pasados todavía definen tu presente. Yo lo he sentido. Yo sé lo que es estar de rodillas y sentir que el cielo está en silencio, pero también sé lo que es ponerse de pie con la armadura de Dios y ver cómo ese enemigo retrocede sin siquiera atrever a tocarte. Porque no teme a tu nombre, pero sí tiembla ante el nombre de Jesús. El enemigo usa el miedo, oh sí, es uno de sus instrumentos favoritos. Él sabe que el miedo paraliza, te hace dudar de lo que ya sabías, te hace mirar la tormenta y olvidar al que camina sobre las aguas. Pero hay algo que bloquea ese miedo, algo que apaga cada flecha que arde con angustia, con ansiedad, con terror. Es el escudo de la fe. No es un objeto decorativo, es tu defensa activa, es tu decisión diaria de decir creo
aunque no vea. Confío aunque no entienda. Y cuando Él intenta llegar más lejos, cuando quiere sembrar confusión en tu mente, esa área tan delicada, tan bombardeada, allí entra en juego el yelmo de la salvación. No es simplemente protección, es un recordatorio, un grito silencioso en medio del caos que dice: tú perteneces a Cristo, fuiste comprado con sangre, no estás solo, no estás olvidado, no eres un accidente ni una decepción, eres redimido. Y así, cuando mi mente empieza a escuchar esas mentiras: no eres digna, no eres capaz, yo me detengo, no con mi fuerza, no sino con la certeza de que he sido salvada. Esa es mi identidad, no lo que dice el mundo, no lo que dictan mis emociones, sino lo que Dios declaró sobre mí desde antes de que naciera. El enemigo también intenta atacarte desde dentro. A veces no viene con gritos, viene con susurros. Mira tus errores. ¿Cómo puedes servir a Dios con ese pasado? Y es allí donde me aferro al chaleco, no al pecho cubierto con la coraza de justicia. Y no es mi justicia, créeme. No, es la de Cristo. Yo no me visto con mi perfección, me visto con la perfección de aquel que murió en mi lugar. Es su justicia la que cubre mi vergüenza. Es su gracia la que borra mi historia rota y la transforma en testimonio. Y sabes que no basta con sentirse protegido. Hay que vestirse conscientemente cada día. Hay que atarse bien el cinturón de la verdad, porque sin la verdad todo se tambalea. ¿Cómo puedes saber quién eres si no conoces la palabra de aquel que te creó? El enemigo es padre de mentira. Él sabe disfrazar las palabras, sabe mezclar un poquito de verdad con una gran dosis de engaño. Y si tú no estás ceñido con la verdad de Dios, caerás. Yo lo he visto tantas veces, y no se trata de recitar versículos como si fueran hechizos. No, se trata de vivirlos, de hacerlos carne. La verdad es lo que sostiene toda la armadura. Es lo que impide que todo lo demás se caiga cuando el día malo llega. Y créeme, llega. Pero si tú estás firme, si tú estás vestido, ceñido, protegido, entonces el enemigo puede intentar, pero no podrá vencer. Y cuando todo eso está en su lugar, cuando sabes quién eres, en quién crees y lo que Él ha dicho sobre ti, entonces caminas diferente. No con arrogancia, sino con convicción, porque no es tu fuerza la que te sostiene, es su espíritu, es su verdad, es su justicia, es su salvación. Y con eso, ningún dardo, ninguna mentira, ninguna trampa tiene poder sobre ti. Sabes, nunca fui llamada a luchar sola en esta guerra espiritual. Desde mis primeros pasos en el ministerio, entendí algo que transformó por completo mi forma de caminar con Dios. Nadie está diseñado para pelear solo. Ningún creyente fue creado para cargar la armadura de Dios en soledad, aislado, enfrentando al enemigo sin respaldo. Porque cuando los hijos de Dios se unen en fe y propósito, algo sobrenatural sucede. He sido testigo de ello. No es solo compañerismo humano, es una impartición divina de poder cuando hay unidad en el espíritu. He estado en lugares donde un pequeño grupo se tomaba de las manos con corazones abiertos y comenzaban a clamar. No oraciones perfectas, no palabras elaboradas, solo un clamor sincero desde lo profundo. Y entonces su presencia descendía, no como un susurro, sino como una gloria tangible, real, tal como dice la palabra en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
no es una metáfora, es una realidad espiritual que cambia atmósferas, que sacude cadenas, que hace temblar al enemigo. He visto lo que sucede cuando el pueblo de Dios ora unido. No importa si hay miles o solo unos pocos, si hay unidad se forma una muralla espiritual que el enemigo no puede atravesar. No solo estamos defendiendo terreno, estamos conquistando. Cada suspiro, cada lágrima, cada amén pronunciado al unísono levanta una resistencia invisible pero poderosa. No hay soledad en el cuerpo de Cristo. Donde hay unidad, hay poder. ¿Sabes qué me conmueve profundamente? Ver a una mujer mayor con manos temblorosas por la edad levantar su voz en oración con una fuerza que hace estremecer la sala, porque ella no está sola, porque alrededor de ella hay hombres y mujeres de fe formando un escudo, un ejército. Cada uno trae su historia, sus cicatrices, sus victorias, y juntos ya no somos personas aisladas, somos un ejército espiritual indestructible, no por nosotros, sino porque aquel que nos une es invencible. He visto corazones rotos llegar a un servicio arrastrando el alma, y he visto cómo al ser rodeados por oraciones sinceras, abrazos sinceros, palabras guiadas por el Espíritu, esos corazones comenzaban a latir con esperanza. No fue por elocuencia ni por música perfecta. Fue la unidad en Cristo lo que hizo el milagro. La unidad no solo sostiene, también empuja hacia adelante. Cuando uno se cae, los demás lo levantan. Cuando uno duda, los demás lo rodean en peste. Esta es la belleza del cuerpo de Cristo. Pero no te equivoques, el enemigo conoce este principio y por eso su estrategia favorita es sembrar división. Susurra al oído, nadie te entiende. Ellos te juzgan, no perteneces aquí. Siembra orgullo, celos, malentendidos. He visto comunidades fracturarse por detalles insignificantes, por heridas no sanadas, y cada vez que eso ocurre, el enemigo aplaude, porque sabe que un ejército dividido es fácil de derribar. Pero cuando permanecemos unidos, incluso en medio de diferencias, él no tiene acceso. La unidad es más que una emoción bonita, es una decisión espiritual, es escoger el amor sobre la ofensa, es perdonar aunque duela, es orar por aquel que te hirió. Y he aprendido que no existe victoria duradera sin unidad. No podemos decir que seguimos a Cristo si caminamos en aislamiento, porque Él no nos diseñó para batallar solos. Nos creó para ser un cuerpo, para ser una familia, para ser un muro de intercesión y propósito común. La unidad requiere compromiso, requiere humildad, requiere estar dispuesto a poner al otro primero, a ceder, a orar juntos, aunque pensemos diferente. Pero cuando lo hacemos, cuando nos alineamos en el Espíritu, sucede algo glorioso. El cielo se manifiesta y el infierno tiembla, porque no estamos repitiendo rutinas religiosas, estamos encendiendo fuegos espirituales que transforman ciudades, familias, corazones. ¿Lo entiendes? Nadie vence solo. La armadura de Dios fue hecha para ser usada en comunidad. El escudo de uno cubre al del lado. La oración de uno fortalece al débil. Juntos formamos una barrera que ni las puertas del infierno pueden vencer. Yo no estaría aquí si no fuera por aquellos que oraron por mí, que creyeron conmigo, que caminaron a mi lado. Y sé que tú tampoco fuiste llamado a caminar solo. Lo que he aprendido en lo profundo de mi caminar con el Espíritu Santo
es que no hay victoria en lo natural si antes no hemos vencido en lo espiritual. No es suficiente con saber que hay una armadura preparada para nosotros. Hay que vestirse de ella cada día con reverencia, con fe, con dependencia absoluta en aquel que nos la dio. Y es por eso que quiero hablarte de esa armadura, no como una enseñanza teórica, sino como alguien que ha tenido que vestirla, no solo en los días de tormenta, sino también en los silencios de la madrugada, en los momentos donde mi mente era campo de batalla. El enemigo no siempre grita. A veces susurra dudas, confusión, temor. Pero allí es donde el Espíritu Santo me recordaba: ponte el casco de la salvación. Ese casco, ¿cómo lo necesito cada día? Porque mi mente ha sido blanco de pensamientos que no venían del Señor, pensamientos de insuficiencia, de temor, de olvido. Pero cuando lo coloco, declaro con todo mi ser lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es solo protección, es una afirmación: soy suya redimida, librea. Y luego está el cinturón de la verdad. Oh, cuán esencial es en estos tiempos. Todo alrededor puede tambalearse, pero cuando la verdad de Dios envuelve mi vida, no me caigo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una idea bonita, es mi ancla. Cuando el enemigo me susurra que no puedo, yo respondo: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. He aprendido a reemplazar la mentira con la palabra. Ese cinturón mantiene todo en su lugar. El escudo de la fe. ¿Cómo podría caminar sin él? He sentido los dardos del enemigo. El miedo que paraliza, la duda que divide, la tentación que seduce. Pero con ese escudo alzado he aprendido a decir: aunque no vea, confío, aunque no entienda, creo, porque mi fe no es una emoción, es una decisión diaria. Hebreos 11:3. Me sostiene. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando las circunstancias me rodean como una tormenta, recuerdo Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Esos planes no han cambiado, aunque cambie todo a mi alrededor. El corazón, cuán vulnerable es. Por eso me aferro a la coraza de la justicia, no la mía. No se trata de lo que yo haya hecho. Se trata de lo que Cristo ya hizo por mí. Cuando el enemigo intenta traer vergüenza por el pasado, culpa por los errores, condenación por las caídas, yo me visto con su justicia. Me recuerda que soy hija amada de Dios, que mi identidad está segura en Él. Y eso transforma mi manera de actuar, de hablar, de amar. No por miedo, sino por gratitud. Mi vida empieza a reflejar su carácter porque estoy cubierta por su justicia. Mis pies, ¿cómo necesitan estar firmes? Y son los zapatos del Evangelio de la Paz los que me lo permiten. He caminado sobre terreno rocoso, momentos de decisiones difíciles, incertidumbre, confusión. Pero aún así he sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de lo que ocurre, sino de quien me sostiene. Y con esos zapatos no solo permanezco en pie, sino que avanzo. Llevo esa paz a otros con cada palabra, cada gesto, cada oración, porque sé que hay quienes necesitan sentir esa misma firmeza, esa misma esperanza. Y el Señor me ha enviado como mensajera de su paz. Y finalmente la espada, la única arma ofensiva en esta armadura, la palabra de Dios.
¿Cuántas veces he sentido la necesidad de empuñarla? No para herir, sino para cortar las mentiras, las ataduras, los temores. El enemigo ha intentado muchas veces susurrarme que no soy amada, que no hay futuro, que estoy sola. Pero entonces declaro con autoridad: con amor eterno te he amado, dice el Señor. Jeremías 31:3. Y Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sin que Timoteo 1:7. Cada vez que proclamo su palabra, no solo me defiendo, sino que avanzo. Reclamo territorio que antes era de tinieblas. No porque tenga fuerza en mí, sino porque su palabra es viva y eficaz. No puedo olvidarlo. Esta armadura no es simbólica, es real, es espiritual y está disponible para quien la anhele, para quien la vista con fe. No se trata de rituales vacíos, sino de una vida rendida llena del Espíritu Santo. Cada pieza es esencial no solo para resistir, sino para conquistar. No para esconderse, sino para avanzar. No para sobrevivir, sino para vivir en victoria. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras eran insuficientes para expresar lo que realmente estaba ocurriendo dentro de tu alma? Yo también. He vivido esos momentos cuando, incluso queriendo orar, me encontraba sin palabras, como si el espíritu estuviera quebrado y lo único que salía de mí eran suspiros profundos, gemidos que ni siquiera yo podía entender. Pero fue en ese lugar, en esa profunda necesidad, que descubrí el poder inigualable de orar en el Espíritu. No me refiero a repetir palabras aprendidas o frases que suenan bien a los oídos de otros. Estoy hablando de ese tipo de oración que nace de lo más íntimo cuando permites que el Espíritu Santo tome el control de tu voz, de tu corazón, de tus pensamientos. Y Él comienza a interceder en ti y por ti. Tal como dice en Romanos 8:26, cuando no sabemos qué pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerdo cómo, en esos momentos, la armadura de Dios, que ya había aprendido a ponerme día tras día, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, empezaba a latir con vida. Sí, vida, porque sin oración en el Espíritu, esa armadura puede parecer solo un concepto, una estructura vacía. Pero cuando la oración fluye por el Espíritu, la armadura se activa, se vuelve eficaz, poderosa. Ya no es solo conocimiento, es experiencia, es batalla real, es victoria verdadera. He aprendido que orar en el Espíritu no es algo reservado para los más espirituales o para los momentos de crisis extrema. Es la manera en que Dios diseñó que nos comuniquemos con Él continuamente. Es conexión divina, una línea directa al cielo donde no hay interferencias, donde nuestras limitaciones humanas no impiden que lo eterno se manifieste. Cuando oro en el Espíritu, mi debilidad se transforma en fortaleza, mis dudas en dirección y mi corazón en un altar viviente. Y es en esa dimensión donde todo cambia, porque orar en el Espíritu no solo nos fortalece, sino que también nos da acceso a revelación divina, estrategias celestiales. Hay momentos en los que sientes que una batalla se está gestando a tu alrededor, pero no puedes identificar de dónde viene ni cómo enfrentarla. Entonces entras en oración en el Espíritu y de repente lo oculto se revela, lo confuso se aclara y lo que parecía imposible se deshace delante de ti como niebla ante el sol.
Es allí donde el Espíritu Santo, como un general celestial, comienza a revelarte los planes del enemigo. Te muestra cómo resistir, cómo moverte, cuándo hablar, cuándo callar. Y no lo hace de una manera teatral o espectacular. Lo hace con esa ternura que solo Él tiene, con esa convicción que penetra más allá de la razón. No necesitas entender todo, solo necesitas rendirte. Y Él hará el resto. Comenzar cada día con este tipo de oración transforma la atmósfera. No importa qué tan intensa sea la batalla que me espera, cuando he estado en comunión profunda con el Espíritu Santo, salgo vestida de poder, armada con paz, guiada con precisión. Porque no estoy orando desde mí, estoy orando desde el cielo, desde la voluntad perfecta del Padre, comunicada por su Espíritu a mi espíritu. Hay una autoridad que se activa en la oración en el Espíritu. No es arrogancia, no es emocionalismo, es saber quién eres en Cristo y quién está intercediendo a través de ti. Hay momentos en los que la oración en el Espíritu no se oye con palabras, pero suena como un clamor en lo profundo de mi ser que sacude los cielos. He visto cadenas romperse, enfermedades, retroceder corazones endurecidos, rendirse ante la presencia de Dios, todo como resultado de ese clamor que el Espíritu Santo dirige. Yo no oro porque soy fuerte, oro porque sé que sin esa comunión soy débil. Pero cuando oro en el Espíritu, mi debilidad es absorbida por su fortaleza. Y ya no soy yo la que está de pie ante la adversidad, sino Cristo en mí, el Espíritu en mí, la esperanza de gloria. Hay una fuente de paz y poder a la que accedemos solo a través de la oración en el Espíritu. Una fuente que no se agota. Cuando nos rendimos en esa oración, dejamos de depender de nuestras fuerzas y comenzamos a operar en lo sobrenatural. Ahí es donde ocurren los milagros, donde el cielo invade la tierra, donde lo invisible se hace tangible. Y sí lo he vivido. He sentido cómo en medio del clamor el Espíritu Santo tomaba control total de mi ser. Palabras que no eran mías comenzaron a fluir, estrategias comenzaron a surgir, y entendí: esto no es solo una forma de orar, es la forma de vivir en victoria, es la manera de activar todo el poder disponible que Dios ha provisto a través de su armadura. ¿Te has rendido ya en esa oración? ¿Has permitido que el Espíritu Santo guíe tus batallas? Porque cuando lo haces, ninguna fuerza del infierno puede prevalecer. Ninguna. Yo sé lo que es sentirse prisionero en los propios pensamientos. Lo sé porque también he estado allí. No siempre se ven las cadenas, pero se sienten como un peso invisible que te impide avanzar, que roba el gozo, que susurra mentiras en el silencio de la noche. El enemigo conoce muy bien el campo de batalla más vulnerable, nuestra mente. Y es allí donde él levanta fortalezas mentales construidas con dudas, temores, pensamientos de culpa, de inutilidad, de vergüenza, pensamientos que parecen pequeños al principio, pero que poco a poco nos aprisionan. Estas fortalezas no se alzan con ladrillos, sino con mentiras. Mentiras que nos dicen que no somos suficientes, que no somos amados, que estamos solos. Mentiras que nos alejan de la verdad de Dios. Y si no las derribamos, si no las enfrentamos con la luz de la palabra, terminan controlando nuestras emociones, nuestras decisiones, incluso nuestra fe. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no nos ha dejado sin armas. Oh, no. Él nos ha equipado con la armadura completa. Y para esta batalla en la mente,
Él nos ha dado dos armas esenciales, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es su palabra viva y poderosa. Cuando me encuentro ante pensamientos que intentan robarme la paz, lo primero que hago es recordarme a quién pertenezco. El yelmo de la salvación no es solo una protección para la cabeza, es un recordatorio constante de que fui comprada por precio, que soy hija del Rey redimida, justificada por la sangre del Cordero. Ese yelmo protege mis pensamientos de los dardos del enemigo. Cuando él susurra, no vales nada, yo escucho al Espíritu que me recuerda, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Y entonces tomo la espada, no una espada de metal, sino la espada del Espíritu afilada, viva, cortante. No es suficiente desear que los pensamientos se vayan. Hay que enfrentarlos, hay que declarar la verdad, hay que hablar la palabra con fe. El enemigo no puede resistir la verdad de Dios proclamada con convicción. Yo declaro una y otra vez, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y cuando lo digo, no lo repito como un verso aprendido de memoria. No lo digo con lágrimas en los ojos si es necesario, pero con la certeza de que cada palabra es como fuego que destruye la mentira que el enemigo intentó plantar en mi mente. Y hay más. No basta con decirlo una vez. A veces esas fortalezas han estado ahí durante años, pero yo he visto cómo con persistencia, con oración en el Espíritu, con ayuno y con la palabra, esas murallas caen. Como cayeron las murallas de Jericó, también caerán las murallas que rodean tu mente si confías y permaneces. He aprendido que cada vez que oro en el Espíritu, no estoy simplemente hablando al aire. Estoy abriendo mi corazón para que el Espíritu Santo revele las áreas donde he creído mentiras, donde he levantado fortalezas sin saberlo. Él es tan fiel, Él viene con su luz y me muestra, mira, aquí has permitido que el miedo gobierne, aquí la culpa ha echado raíces, aquí el rechazo te ha hecho construir muros. Y cuando lo veo, no huyo, me arrodillo y le entrego todo. Digo, Señor, renueva mi mente, purifica mis pensamientos, reemplaza cada mentira con tu verdad. Y entonces busco un versículo, no uno cualquiera, sino uno que golpee justo en esa área. Y lo declaro en voz alta, lo escribo, lo oro, lo canto si hace falta, porque sé que la palabra no regresa vacía, nunca. Si alguna vez has sentido que tu mente es un campo de batalla, no estás solo, no estás loca, no eres débil, simplemente estás en guerra. Pero no temas, Dios ya te ha dado las armas. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta con el yelmo bien puesto y la espada en alto, porque sabe que no hay fortaleza que resista ante un corazón determinado a vivir en la verdad. Hoy más que nunca, yo me aferro a esa verdad. Cada pensamiento que intento entrar, lo examino a la luz de la palabra. Si no viene de Dios, lo rechazo. Si no está alineado con la salvación que he recibido, lo destruyo. Si contradice lo que el Espíritu dice de mí, lo reemplazo. Porque yo sé quién soy. Y no lo digo por orgullo, lo digo por gracia. Soy hechura de Dios. Fui creada en Cristo para caminar en sus caminos, y ni una sola mentira del infierno podrá quitarme eso. Así es como peleo mis batallas, no con gritos, no con fuerza humana, sino con la palabra, con el Espíritu, con la certeza de que la victoria ya fue ganada en la cruz, y cada día
con cada pensamiento renovado, yo simplemente camino en esa victoria. ¿Sabes? A veces creemos que las batallas espirituales son grandes tormentas que se anuncian con truenos y relámpagos, pero he aprendido con cada paso que doy con el Espíritu Santo que muchas veces las luchas más intensas son esas pequeñas cotidianas que casi pasan desapercibidas. Son esos susurros del enemigo disfrazados de pensamientos inocentes, una duda ligera, un desánimo que apenas sentimos, una tentación que parece inofensiva. Y si no estamos revestidos, si no hemos decidido cada mañana vestirnos con la armadura de Dios, esas pequeñas grietas se vuelven portales para el ataque. Yo no hablo de algo lejano o teórico, te lo digo desde lo profundo de mi caminar con Él. Porque esa armadura que Pablo describe no fue diseñada solo para el día del gran conflicto, sino para cada día, cada uno. Para el momento en que tu corazón empieza a dudar del amor del Padre, para cuando la soledad te hace pensar que no vales nada, para cuando una palabra mal dicha te hiere más de lo que deberías permitir. Ahí mismo en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, ahí se libra la batalla. Y por eso yo no puedo permitirme salir de casa sin ponerme el cinturón de la verdad. Oh, querido mío, ese cinturón no es una idea, no es un concepto bonito, es la misma verdad de Dios rodeando mi ser, ajustando mi espíritu. Me ayuda a discernir lo que viene del cielo y lo que es una artimaña disfrazada. Sin ese cinturón, todo se afloja. Pero con él camino firme, segura, sabiendo quién soy y a quién pertenezco. Y el corazón, ay, cuán frágil es el corazón humano, se hiere tan fácilmente. Por eso necesito la coraza de la justicia. No la mía, no, porque yo sé que por mí misma no tengo nada que ofrecer, pero la justicia de Cristo, esa me cubre, me envuelve, me recuerda que no soy definida por mis fallas, sino por su gracia, que mis emociones, mis heridas, mis batallas internas están seguras en Él. Cuando el enemigo lanza dardos de vergüenza, de culpa, de inseguridad, yo levanto la cabeza y me aferro a esa coraza, porque Él me ha hecho justa por su sangre, no por mis obras. Y hay días, te lo confieso, en los que me siento débil, días en los que todo parece tambalear, pero ahí está el escudo de la fe, no como un adorno, sino como una defensa real. Con ese escudo apago cada dardo que el enemigo lanza. Esos pensamientos de no puedes, de no eres suficiente, de Dios no está contigo, todos son detenidos cuando levanto la fe, porque la fe no es emoción, no. La fe es una decisión, es mirar el caos y decir, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando lo digo, algo sucede en lo espiritual, algo se rompe, algo se alinea, algo se libera, y mis pies no puedo olvidarlos, porque ellos me llevan, ellos me posicionan. Por eso cada día me calzo con los zapatos del Evangelio de la paz. Esa paz, no te hablo de una tranquilidad superficial, te hablo de esa paz que solo Cristo da, que no pende de las circunstancias, que permanece en medio de la tormenta. Esa paz me permite entrar en ambientes tensos y llevar serenidad. Me permite responder con amor en medio del conflicto. Me permite seguir avanzando incluso cuando no sé cuál será el próximo paso. ¿Te has encontrado alguna vez en medio de una situación difícil y sin saber cómo sientes una calma profunda? Eso es caminar con los zapatos de la paz. Sí puede que el día parezca rutinario
que no haya noticias trágicas ni grandes crisis, pero incluso en esos días el enemigo trabaja, sembrando pequeñas semillas. Por eso yo no bajo la guardia, no me relajo espiritualmente. Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento puede ser parte de una batalla, pero si estoy armada, si estoy armada con cada pieza, entonces estoy lista para amar, para servir, para resistir, para avanzar, porque la vida cristiana no es una visita ocasional al templo, es una caminata diaria, es estar despiertos, atentos, preparados. No te engañes pensando que la armadura de Dios es solo para cuando todo se derrumba. Es también y sobre todo para cuando todo parece estar bien, porque es ahí donde muchas veces bajamos la guardia. Pero si decides cada mañana vestirla, si decides intencionalmente ponerte el cinturón, la coraza, el escudo, los zapatos, entonces estarás listo, no solo para resistir, sino para brillar, para hacer luz, para llevar el reino donde vayas. No es por tus fuerzas, no es por tu capacidad, es por su espíritu, porque cuando estás vestido con su verdad, su justicia, su paz y su fe, no hay batalla, por pequeña que sea, que pueda vencerte. ¿Lo entiendes? Esta no es una invitación a sobrevivir, es una invitación a vivir en victoria, incluso en lo cotidiano. He visto muchos cristianos caminar con toda la armadura de Dios, o al menos eso creen. La han oído predicar, la han memorizado quizá desde que eran niños, pero la llevan puesta cada día. La han activado con oración y fe viva. El Espíritu Santo me ha mostrado tantas veces cómo el enemigo no necesita un gran ataque frontal cuando puede aprovechar una pequeña rendija, una pieza floja, un descuido leve. Y eso, mis queridos, puede bastar para abrir una grieta en el alma. Yo misma he sentido días en los que pensaba que lo tenía todo. El yelmo de la salvación, firme el escudo de la fe, levantado la espada del Espíritu, afilada en la palabra, y aún así una palabra áspera, una duda sutil, un cansancio físico, y el enemigo halló por dónde intentar entrar. No porque Dios no estuviera conmigo, no porque la armadura fallara, sino porque a veces no somos conscientes de que hay que permanecer en ella, que no es un acto de un solo día, ni una vez a la semana, ni cuando hay crisis. Es un hábito sagrado, diario, profundo, íntimo. A veces me preguntan, ¿por qué si oro tanto, si leo la Biblia, cada día sigo sintiendo esa tristeza, ese vacío en el pecho, ese cansancio en la fe? Y yo solo puedo responder lo que el Señor ha enseñado a mi espíritu una y otra vez, porque una pieza de la armadura puede estar allí, pero sin estar viva, sin la presencia del Espíritu Santo. Es solo un símbolo, como el soldado que cuelga su espada en la pared, pero no la lleva a la batalla. Por eso, cada mañana, incluso antes de que mis pies toquen el suelo, lo primero que hago es hablar con mi amado. Le pido, Señor, reviste mi mente con el casco de la salvación, que ningún pensamiento que no venga de ti encuentre lugar en mí, porque sé que la mente es un campo de batalla feroz. El enemigo ataca allí primero con dudas, con voces del pasado, con mentiras disfrazadas de lógica. Pero también le pido que fortalezca mi escudo, porque sin fe nada resiste. Te lo digo con todo mi corazón. Hay días donde uno siente que ha perdido terreno, pero en Cristo siempre se puede recuperar. Siempre. No importa si ayer fuiste descuidado, si bajaste la guardia. Hoy puedes volver a vestirte no con culpa,
sino con convicción, porque el Dios al que servimos es un Dios de nuevas misericordias cada mañana. ¿Y sabes qué? He aprendido que incluso los pequeños detalles importan. Ese versículo que el Espíritu trae a tu mente justo cuando estás a punto de reaccionar con enojo. Esa alabanza que brota en tu corazón cuando parecía que ya no podías más. Ese amigo en la fe que ora contigo cuando tu escudo se tambalea. Todo eso es parte de la armadura. Todo eso es gracia activa, viva, poderosa. Así que quiero preguntarte hoy, en esta intimidad sagrada, donde estás escuchando mi voz, ¿qué parte de tu armadura necesita ser reforzada? ¿Es la espada porque has dejado de alimentarte de la palabra? ¿Es el cinturón de la verdad porque has permitido que mentiras sobre ti mismo o sobre Dios se aniden en tu interior? ¿Es el escudo porque la fe se ha vuelto frágil por las circunstancias? No hay vergüenza en reconocerlo. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, a enseñarte, a restaurarte. No sigas creyendo que porque lo sabes, ya lo vives. No confundas información con transformación. La armadura de Dios no se cuelga en un perchero espiritual. Se viste con decisión, con oración, con entrega. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha susurrado algo en lo profundo de ti mientras escuchabas, te invito a que no lo dejes pasar. Dale una respuesta. Responde con un acto sencillo. Déjame un comentario. Cuéntame qué parte de tu armadura está siendo más atacada en esta temporada. No por mí, sino porque al escribirlo, al reconocerlo, estás dando un paso de fe, estás diciendo, Señor, aquí estoy, vísteme nuevamente. Si sabes que esto puede ayudar a alguien más, quizá ese amigo que ha estado batallando en silencio, o ese hermano que parece fuerte, pero que no se ha puesto el casco desde hace tiempo, compártelo, no para sumar números, sino para multiplicar victoria, porque cada vez que alguien vuelve a vestirse con la armadura de Dios, el reino del enemigo retrocede. Si aún no te has suscrito a este espacio de comunión, te animo a que lo hagas. Activa las notificaciones, no para seguirme a mí, sino para seguir caminando juntos, hombro a hombro, como un ejército santo que avanza en la victoria del Cordero. Amado mío, que la paz de Cristo te afirme, que la justicia de Dios te cubra, que la fe te levante, que la palabra te dirija y que el Espíritu Santo mismo sea quien selle cada parte de tu armadura. Nos vemos pronto.